Bienvenidos a esta tercera parte de la clase. Ahora ya vamos a ver de lleno todo lo que va relacionado con la monitorización fetal intraparto o MEFI. Una cosa importante que siempre tenemos que saber es que la monitorización fetal intraparto la vamos a dividir en tres categorías: categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Y los vamos a hablar como si fuese un semáforo, con colores verdes, amarillo y rojo. La categoría 1 corresponde a una categoría normal. La categoría amarilla, que es la categoría 2, sería un monitoreo sospechoso. Y la categoría 3 correspondería a un monitoreo de tipo patológico. Entonces, algunas de las características que vamos a poder observar en cada uno de estos trazados serían, por ejemplo, en este cuadro comparativo podemos observar que en un monitoreo normal, la línea basal, la frecuencia cardíaca fetal, va a estar dentro de los parámetros normales, 110 hasta 170 latidos por minuto. La variabilidad va a ser normal, ¿ya? O sea, va a ser moderada, que va a estar en una amplitud entre 5 a 25 latidos cardiofetales. Las desaceleraciones no van a estar presentes, no se perciben desaceleraciones y podríamos encontrar también aceleraciones, ¿ya? Esto es lo que yo consideraría como un monitoreo normal. Entonces, cuando hablamos los parámetros de variabilidad, aceleración, desaceleración, frecuencia cardíaca y contracciones, lo hablamos en un completo y determinamos que si vemos que está embarazada, que está en trabajo parto en fase activa, tiene los parámetros normales, lo clasificamos como un monitoreo categoría 1. Hay otra clasificación que es la que continúa, que es la categoría de sospechoso, y esa principalmente va a tener como característica el que la, aquí sí, lo que el trazado nos va a mostrar que este va a encontrarse una falta de una de las características de normalidad, pero sin encontrar un patrón patológico. Entonces los trazados de categoría sospechosa o categoría 2 principalmente son de categoría indeterminada. No son predictivos necesariamente de un estado ácido o base fetal anormal, por lo tanto tampoco es que los podamos clasificar como una hipoxia. Si requieren de mayor atención, sí, como son sospechosos, requiere una evaluación un poco más continua. Por lo tanto, estos trazados de frecuencia cardíaca fetal, vamos a ver que podrían incluir, por ejemplo, la taquicardia, podría haber una ausencia de variabilidad, pero que no esté acompañado de desaceleraciones que sean recurrentes. Podría haber una ausencia de aceleraciones que a veces son inducidas por la estimulación fetal y, como les digo, no tienen patrones de patología. O sea, no hay desaceleraciones de tipo tardía que nos estén indicando hipoxia u otro tipo de señal de alteración, por ejemplo, una variabilidad ausente. Y por último, encontramos el patrón patológico, que este se determina en base a latidos cardiofetales que sean menores a 100. Tenemos también que podemos encontrar una variabilidad que esté disminuida durante un periodo de más de 50 minutos, o podríamos tener que hay una variabilidad aumentada o exagerada durante más de 30 minutos. En relación a las desaceleraciones, podemos encontrar que aquí hay desaceleraciones tardías que se hacen repetidas o prolongadas, ¿ya? Se van presentando de forma habitual durante la monitorización. Lo otro que se podría presentar, por ejemplo, sería que hay más de 30 minutos sin variabilidad normal o que hay más de 20 minutos con variabilidad disminuida o también una desaceleración prolongada que dure más de 5 minutos. Todos esos son de clasificación categoría 3. Podría, por ejemplo, no presentar todos los parámetros que aparecen ahí listados, pero si ya presenta uno de ellos, por ejemplo, menos de 100 latidos o que tenga la variabilidad disminuida por más de 50 minutos, los clasificamos como monitoreos de tipo patológicos o categoría 3. Entonces, cuando yo veo un monitoreo que es normal, determino de que el feto no tiene hipoxia ni acidosis. Es un feto que se encuentra bien oxigenado, que está con buenas características. Cuando determino que hay un patrón que es sospechoso, estoy determinando que hay un feto que tiene baja probabilidad de hipoxia. No la puedo descartar, pero la probabilidad es baja, pero sí requiere de observación más continua. Y cuando estamos frente a una categoría 3, aquí ya finalmente yo puedo decir de que tengo un feto que tiene una alta probabilidad de tener hipoxia o acidosis. Entonces, cuando vemos esa presentación clínica de las distintas categorías y en su clasificación, podemos decir que, por ejemplo, para el MEFI o monitoreo fetal intraparto, que es normal, de color verde,
Solamente tengo que seguir con la observación normal del trabajo parto, seguir con la monitorización intermitente, seguir con el progreso de trabajo parto, determinando que no tenga algún otro tipo de alteración en la duración, en el progreso del descenso de la cabeza, en la dilatación cervical. Si yo encuentro que hay un monitoreo que es sospechoso, lo que voy a tener que hacer aquí es una evaluación clínica y una vigilancia continua. Y si es que estuviese disponible algún método adicional de evaluación, por ejemplo, si que fuera necesario hacer monitoreo de la madre también o alguna otra prueba de vigilancia fetal. La verdad es que en la realidad clínica, generalmente uno lo que hace es una evaluación constante y vigilancia continua, determinando si es que efectivamente mejoran los parámetros o no. Y lo que podríamos hacer sería aquí, por ejemplo, priorizar la buena oxigenación de la madre, manteniéndola en decúbito lateral izquierdo, semisentada, determinando que los patrones de la frecuencia cardíaca fetal se encuentren dentro de los rangos normales, si es que fuera necesario hacer algunas maniobras para mejorar la condición del feto intrauterina. Y ya cuando tenemos un MEFI que es categoría 3 o lo clasificamos como patológico, lo que vamos a hacer acá es que tenemos que hacer una evaluación que sea rápida y hay que hacer una reanimación intrauterina. ¿Ya? La reanimación intrauterina principalmente tiene como objetivo la administración de oxígeno a la madre, la lateralización, la tocólisis de urgencia si es que estuviésemos frente a un ataque de sistolía. Otro que también se podría hacer sería determinar si es que la causa es reversible o irreversible. Si la causa es reversible, por ejemplo, que vemos que tuvo una baja de los latidos o una bradicardia por más de 5 minutos que fue causado por una hipotensión materna, tenemos que corregir la presión arterial de la madre. Si determinamos que la causa es irreversible, por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta, lo que se tendría que hacer ahí es una rápida ida hacia el pabellón para que tengamos un parto expedito por vía cesárea. Entonces, hay que siempre tener en cuenta que, por ejemplo, frente a la alteración de los registros cardiotocográficos, tenemos que evaluar si es que hay presencia de algún medicamento que esté generando alguna alteración. A través del tacto vaginal podemos ir evaluando también el progreso de la dilatación, si es que hay un sangrado que puede ser sugerente a un desprendimiento de placenta, o si es que encontramos, por ejemplo, un prolapso de cordón. Tendremos que estar vigilantes a la dinámica uterina también para determinar si es que hay una taquicistolía o una hiperdinamia. La vigilancia de la hemodinamia materna para determinar si es que hay hipotensión, ¿ya? Que esta podría ser, por ejemplo, una hipotensión supina. Y la reanimación intrauterina, como les decía, importante, si yo quiero corregir la hipotensión, dar aportes de 500 cc de suero Ringer lactato. Si quiero mejorar el retorno venoso, tengo que posicionar a la madre en el decúbito lateral izquierdo. Si veo que está con algún problema de oxigenación y está saturando menos del 95%, necesito oxigenar con una mascarilla por lo menos a 10 litros por minuto, por un periodo de unos 10 a 15 minutos. Si veo que tiene un ataque de sistolía y está con infusión de oxitocina, suspender la oxitocina y si fuese necesario también una tocólisis de urgencia. Entonces, eso es lo que tenemos como categorías, categoría 1, categoría 2 y categoría 3, las normales, las sospechosas y las patológicas. Y cada una de estas categorías, como les digo, tiene sus mecanismos de actuar y en base a los manejos de lo que vamos a ir encontrando. Los invito ahora a ver la última parte de la clase donde abordaremos el manejo del partograma.